Bien, entonces, siendo las 8 de la mañana, estimados alumnos, les saluda afectuosamente el profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología. Entonces ya estamos, chicos, en nuestra penúltima clase, ¿verdad? Ya estamos terminando el ciclo. Bueno, esperando siempre que lo impartido en este curso les haya servido y les va a servir para afrontar, ¿no? No solamente el examen de la PRE, sino también el examen general de San Marcos, ¿no? Muy bien, entonces el día de hoy vamos a abordar el tema de personalidad, ¿no? Este tema, como es amplio, lo hemos dividido en dos secciones. En la primera sección vamos a abordar conceptos generales sobre personalidad, algunas teorías, ¿no? Y en la siguiente clase vamos a desarrollar más la teoría psicoanalítica de la personalidad. Ya esa es la próxima clase, ¿no? Entonces, eh, ustedes saben, pues chicos, que la personalidad tiene dos componentes, ¿no? El temperamento y el carácter, ¿no? Y que el temperamento es algo innato, que tiene que ver nuestro sistema nervioso, cómo reacciona nuestro sistema nervioso, ¿no? En cambio, el carácter es algo aprendido, ¿no? Tiene que ver con tus valores, por ejemplo, si eres puntual al momento de las clases o no eres puntual al momento de las clases. Eso es aprendido, la puntualidad. Uno no nace siendo puntual, ¿no? O impuntual, eso se aprende, ¿no? Entonces, pero lamentablemente acá en nuestro medio las personas distorsionan, confunden, ¿no? Temperamento con carácter, ¿no? Por una cuestión cultural, ¿no? Y justamente he traído este video breve que les ayuda a diferenciar, ¿no? Entre temperamento y carácter, porque acá se cree que tener carácter es ser una persona explosiva, ¿no? Impositiva, vertical, ¿no? ¿No? O sea, pero bueno, no hay nada mejor que ustedes lo puedan ver. Y un poco para satisfacer mi curiosidad, chicos, un ratito para ver cuántos alumnos hay ya. Miren, ven, solamente 10 alumnos nada más, ¿no? Entonces, bueno, espero que estén estudiando otro curso, ¿no? Y que no sea por estar durmiendo, ¿verdad? ¿No? Bien, entonces vamos a ver este video. Lo vamos a ver en pantalla completa. La cuestión, una vez más, está en la obsesión. Y la obsesión por el final, por el éxito, genera desespero en nosotros los latinos. Yo lo confieso, yo llegué a Japón un, un niño desesperado, un latino. Quiero ver las cosas ya, yo puedo ser bueno en todo. Y llegar a un país donde todos están asistiendo a las clases, donde dicen, ese señor tiene un carácter fuerte. Ese maestro tiene un carácter fuerte. Sí, de carácter fuerte. Sí, yo iba a mirar a ver, yo le tenía miedo al maestro. Y cuando lo miraba, el maestro estaba siempre así. ¿En serio ese es de carácter fuerte? Sí, va, empújelo y verá. Perdón, y el japonés así. ¿Qué, ¿Qué es carácter fuerte para ustedes? Que no se pone bravo nunca. ¿Por qué? Porque carácter es dominar el temperamento. Entonces, el que domina el temperamento, ese es de carácter fuerte. ¿Sabe? Escuche, en Latinoamérica, nosotros decimos, mire, él tiene un carácter fuerte. Y hay un señor rojo gritando a todo el mundo. Ese tiene un carácter débil, porque no domina su temperamento. Carácter y temperamento son distintos, son diferentes. Y temperamento no lo podemos cambiar, ese lo heredamos. Pero carácter es lo que formamos. Una de las frases más dañinas, negativas, malas en estos temas de liderazgo es: yo soy así y punto. Ese punto hay que cambiarlo por una coma.
Yo soy así, coma, pues estoy aprendiendo. Más ahora que entro en un proceso donde hay tantas variables y tantas... yo soy así y quiero aprender. ¿Por qué no aprender del japonés? ¿Por qué no aprender de las personas de otras nacionalidades? ¿Por qué no? Siempre hay algo que aprender. Siempre es más. Esas personas negativas terminan siendo las que más nos enseñan de cómo no nos gustaría ser. Así que termino aprendiendo realmente de todos. Poder, poder entender esto nos va a ahorrar muchos problemas en el liderazgo. Bien, entonces, allí ese es un aspecto que ha tratado el conferencista sobre la diferencia del temperamento y carácter, ¿no? Entonces él señala muy bien que carácter es educar el temperamento, ¿no? Moldearlo, esculpir, ¿no? Tu temperamento, ¿no? Y carácter también no solamente tiene con que es el que regula al temperamento, carácter es también valores, ¿no? Los valores que tú has aprendido, ¿no? Bueno, chicos, estamos en el corazón ya del tema sobre personalidad, que vamos a ver definición de personalidad, factores y componentes, enfoques descriptivos, teorías de los rasgos y tipológicas y los enfoques explicativos, ¿no? El enfoque humanista, básicamente la teoría de Maslow y Roger, el enfoque conductual y el enfoque cognitivo-social. Empezamos con la definición de personalidad, perdón. Cuando nosotros decimos, ¿no? Él es perseverante, ¿no? Él es ordenado, ¿no? O sea, en ese rasgo estamos describiendo ya una tendencia en esa persona, ¿no? Nos estamos aludiendo ya a su personalidad, ¿no? Chicos, la personalidad es el modo de ser que tenemos las personas, ¿no? Es un patrón de comportamiento, ¿no? Esa manera de ser es aquello que nos hace únicos, especiales. No hay dos personas iguales, ¿no? O sea, podrán ser las dos personas introvertidas, pero no tienen los mismos matices de introversión, ¿no? Personalidad, entonces, es lo que nos diferencia de las demás personas, ¿no? Y la personalidad es una forma de ser que es estable. Nosotros no podemos cambiar la personalidad de la noche a la mañana, ni siquiera de un año a otro. El proceso de educar nuestra personalidad dura años, ¿no? Y la personalidad, por lo tanto, es estable, ¿no? La personalidad es tan estable que yo puedo predecir cómo se va a comportar una persona, ¿no? Si yo digo, esa persona es introvertida, entonces yo ya puedo predecir si hay una fiesta, una reunión, cómo se va a comportar esa persona introvertida. ¿Quién va a empezar la conversación? Ya puedo predecir, ¿no? En base a ese patrón de comportamiento que tiene. Entonces, personalidad es una hipótesis, es un constructo, ¿no? Que los psicólogos asumimos para explicar ese comportamiento, ¿no? Nadie ve la personalidad directamente, la inferimos del comportamiento. Por eso que dice que la personalidad es un constructo, una hipótesis, ¿no? Que se refiere a un comportamiento global que es un patrón de comportamiento estable, ¿no? Y que nos hace únicos, ¿no? Ahora, el término personalidad no está tan claro respecto de dónde proviene, ¿no? Algunos dicen del latín persona, otros del griego prosopon y otros del etrusco persum, ¿no? Pero lo que más se acepta es ¿no? Este es el origen etimológico, ¿no? Del término personalidad, que se está refiriendo, chicos, a que en la época de los griegos, ¿no? En el teatro, el actor
para adelantar, anticipar al público cuál iba a ser su rol, su papel en esa obra, si iba a ser una persona malhumorada, renegona, alegre, se colocaba una máscara, ¿no? Con esa emoción. Entonces ya le estaba anunciando ya al público cuál iba a ser su rol, ¿no? Entonces de allí viene el término personalidad. ¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de la personalidad? Ahí tenemos la herencia biológica y dentro de la herencia biológica, el factor más importante, chicos, es el sistema nervioso. O sea, nosotros heredamos un tipo de sistema nervioso de nuestros padres, ¿no? Pero también la personalidad es influenciada por factores sociales, como el tipo de familia que tenemos, ¿no? La escuela, medio de comunicación. ¿Y ellos cómo influyen? Influyen a través de normas, valores, ¿no? Idiosincrasias. Entonces, esos aspectos también influyen. Nosotros que hemos aprendido desde pequeños a ser corteses, amables, a saludar o a no saludar, a ser puntuales o impuntuales, ¿no? Y eso lo venimos ya arrastrando desde pequeñitos, ¿no? Entonces, ese es el entorno sociocultural también que conoce. Pero también hay un tercer factor, chicos. Ese tercer factor, para mí, incluso es más importante cuando uno ya llega a los 17, 18 años, ¿no? Y es allí la actitud que tú quieres asumir con respecto, ¿no? A tu desarrollo personal, si quieres educarte o no quieres educarte, ¿no? Si eres consciente que puedes mejorar en tu comportamiento, ¿no? ¿Cómo se llama eso? La autodeterminación situacional, ¿no? O sea, el, el rol que el sujeto debe asumir con respecto a su persona, si quiere ser una mejor persona, ¿no? Eh, un mejor ciudadano, ¿no? Un mejor padre, un mejor hijo, ¿no? Entonces, ese es también otro factor importante, ¿no? Porque a veces nosotros, bueno, hemos tenido experiencias, influencias infantiles, ¿no? Que nos marcan, a veces nos hacen heridas emocionales, pero ya después las podemos ir superando, ¿no? Y acá venimos los componentes de la personalidad. Habíamos dicho que la personalidad tiene dos componentes. Uno es el temperamento y el otro es el carácter, ¿no? Son dos componentes. Habíamos dicho, chicos, que el temperamento es la forma como reacciona tu sistema nervioso. Miren, nuestro sistema nervioso puede ser un sistema nervioso que conduce la información de manera rápida, o sea, rápido se excita, rápido pasa la información, ¿no? O sea, la persona puede ser bien susceptible, bien impresionable o bien irascible, ¿no? Rápido pasa la información. O también el sistema nervioso tiene ese otro proceso que es la inhibición, ¿no? Que pasa la información de manera lenta, retardada, ¿no? Entonces, eh, esa forma de cómo reacciona nuestro sistema nervioso, nosotros lo hemos heredado de nuestros padres, ¿no? Eso es el temperamento. Ahí está el temperamento, ¿no? El temperamento entonces es innato, es innato. El temperamento es biológico, ¿no? Tú no puedes cambiar tu temperamento, ¿no? Y recuerden ustedes, chicos, que hay 4 tipos de temperamento, ¿no? El melancólico, el colérico, ¿no? El flemático y el sanguíneo. Son los 4 tipos de temperamento. A ver, yo les preguntaría a ustedes, de esos 4 tipos de temperamento, ¿cuál es el temperamento más resentido de los 4? ¿No? O sea, si tú haces un comentario o has hecho una acción que esa persona se ha sentido ofendida, se resiente, ¿no? Y puede guardar ese resentimiento medio año, un año. ¿Cuál crees tú que es el temperamento más resentido? A ver, ¿cuántos alumnos ya hay acá? 19, ¿no? 19 alumnos. Ujú.
Ya está Peter Albino, ya está Moisés Cadenillas, Ángela Candia ya está, ¿no? Después Sergio Castillo, María Espinosa, Lenin, Cintia Figueroa, Luciana Guamán. Muy bien, los felicito, chicos, ¿no? Lucero Tarazona, Nicole Quito. ¿Ya? Entonces, ¿alguna idea? Ya, Fernanda nos dice el colérico, ¿no? ¿Están de acuerdo, chicos, con Fernanda? Mire, Fernanda, el colérico es una persona, sí, que se emociona fácilmente, ¿no? Se emociona fácilmente, pero en él la emoción no dura mucho tiempo, le resbala, ¿no? Es decir, el colérico de repente te ofendió, ¿no? Te ofendió, tú le llamas la atención, ¿no? Y para el colérico ya ese momento ya pasó ya. Al día siguiente o los 2 días, puede venir hasta pedirte prestado plata, ¿no? Ya no se acuerda ya que te ofendió el día de ayer, ¿no? ¿Por qué? Porque las emociones le resbalan, no se las guarda. Así es el colérico. El colérico es del momento, en ese momento te quiere hasta matar de repente o agredir, ¿no? En cambio, el melancólico no es así. El melancólico también es emotivo, pero en el caso de él, las emociones se emposan, se enlagunan, dan vuelta las emociones, ¿no? O sea, el temperamento melancólico es el más resentido de todos. Ese dice que tiene memoria de elefante para los agravios. Puede pasar 1 año, 2 años, y cuando vengas tú a pedirle un favor, te va a decir, ¿te acuerdas? Hace 1 año, ¿no? Lo que me dijiste. Entonces, eh, y eso, Fernanda, son características de nuestro sistema nervioso. Así reacciona nuestro sistema nervioso. No podemos, o sea, esa es nuestra naturaleza, ¿no? Por eso que para identificar al temperamento hay 3 indicadores. Uno, la energía, ¿no? Hay personas que tienen mucha energía, juegan fútbol 2 horas, 3 horas y no se cansan. Hay otras personas con 20 minutos de actividad física y ya están cansados. Tú los has visto como estudiante en el colegio, tú los has visto. Hay chicos, por ejemplo, que no pueden estar tranquilos en su carpeta. Ya se están moviendo, fastidiando al compañero, saliendo fuera del aula, ¿no? Son activos. ¿Eso tú lo has aprendido? No lo has aprendido, has nacido así. Y hay otros donde tú lo sientas en esta carpeta, de ahí no se mueven, ¿no? Entonces, ese es temperamento, ese es el nivel de energía. Lo que ya habíamos hablado, chicos, emotividad, ¿no? La emotividad tiene que ver con el grado de cómo las personas son influenciables, susceptibles, impresionables. Esas personas que lloran cuando ven una película dramática. Ese es su temperamento. Son sensibles, ¿no? Y hay otros fríos, secos. Los vas a abrazar. Parece que estuvieras abrazando una congeladora, ¿no? Ese es su temperamento. Ese es el flemático, ¿no? El temperamento flemático es aquel que aparentemente no expresa ninguna emoción. Puede haber un temblor, todos están gritando, llorando, corriendo, y él bien tranquilo al fondo de su salón. Así es el flemático, ¿no? Por eso que muchas personas se desesperan con este temperamento flemático. ¿Qué cosa dicen? Métele un cohete ese para que reaccione. Porque cuando camina, camina en cámara lenta, ¿no? ¿Ese temperamento lo puedes cambiar? No, pero sí lo puedes educar, sí lo puedes moldear, porque si tú no educas tu temperamento, tú tienes que reconocer y saber cuál es tu temperamento. Tú eres melancólico, eres flemático, sanguíneo o colérico. Si tú no educas tu temperamento, sale la parte más negativa del temperamento, ¿no? En el melancólico, la parte más negativa, ¿no? Ansiosos, depresivos, pesimistas, ¿no? En el flemático,
la parte más negativa, si no educado, su temperamento, flojos, haraganes, ociosos, ¿no? Y así podemos seguir hablando. Lo que pasa, chicos, que hay mucha información y tenemos que abarcar todo, ¿no? Sociabilidad. Ahí, aunque te parezca mentira, la introversión y la extroversión no se aprende. Nacemos queriéndonos acercar a las personas o evitándonos, alejándonos un poco, ¿no? Eso también es temperamento, ¿no? Muy bien. En cambio, el carácter El carácter ya es una conducta aprendida, tiene un origen sociocultural, ¿no? Las personas somos solidarias o individualistas. Las personas somos ordenadas o desordenadas. Yo he nacido desordenado. No, lo has aprendido, ¿no? Entonces, el carácter tiene un sentido ético, ¿no? Y otro aspecto del carácter, como decía el conferencista, es también eh, eh, aprender a regular tu temperamento, ¿no? Aprender a educar tu temperamento. Eso es muy importante. O sea, si yo soy recontra emotivo, ¿no? Sensible, rápido me impresiono, ¿no? Rápido me afectan los problemas de otro, tengo que aprender, ¿no? A saber distanciarme de mis emociones, a no involucrarme tanto, porque me puede hacer daño. Tengo que aprender eso, ¿no? Porque, bueno, así he nacido, ¿no? Y todos los temperamentos tienen sus lados débiles, ¿no? No hay que renegar de nuestro temperamento, ¿ya? Bien. Comentarios, chicos, comentarios, inquietudes. Bueno, eh, acá tenemos los enfoques descriptivos. ¿Por qué se le llama descriptivos? Porque solamente se centran en hacer un registro del comportamiento externo de las personas, ¿no? Que dicen, bueno, esa persona es ordenada, ¿no? Es ordenada porque quiere tener todas las cosas en su sitio, ¿no? ¿Y por qué es ordenada? Al enfoque descriptivo no le interesa ya, solamente registrar el comportamiento externo, ¿ya? Eso es lo que dice el enfoque. En cambio, el enfoque explicativo, eso sí le interesa saber por qué son así las personas. Entonces, los enfoques descriptivos tenemos dos categorías de teorías, chicos, las teorías tipológicas y las teorías de los rasgos, ¿ya? Entonces, en las teorías tipológicas tenemos también dos grupos de teorías, constitucionales y las psicológicas. En la de los rasgos solamente a Alport, ¿ya? Vamos a ver entonces la teoría de los rasgos de Alport, ¿ya? Alport, en primer lugar, un rasgo es una predisposición. Ya tenemos una tendencia dentro de nosotros. Eso es un rasgo. Y esa tendencia, chicos, se puede medir. Se puede medir. Yo seré introvertido o seré extrovertido. Y eso lo puedo medir. Puedo ser altamente introvertido, ¿no? O solamente con una tendencia a la introversión. ¿No? Entonces, ese es un rasgo. Y Alport dice que para que podamos conocer a una persona, eh, se le puede estudiar en los tres tipos de rasgos: rasgos centrales, rasgos secundarios y rasgos cardinales. Rasgos centrales solamente eh, explican una faceta de la vida de una persona, un aspecto de la vida de la persona, ¿no? Por ejemplo, ahí son rasgos, digamos así, en dos dimensiones, ¿no? Introversión o extroversión, idealista o práctico, ¿no? Conservador o liberal, ¿no? Entonces, son aspectos que se están midiendo de la personalidad de un sujeto, ¿no? Y Máximo dice que son 10 tipos de rasgos, ¿no? Ambos bipolares, ¿no? Bipolares. En cambio, los rasgos secundarios, chicos, es aquello que puede cambiar rápidamente en una persona. ¿Y qué puede cambiar de un día para otro? En horas. Puede cambiar en una persona sus gustos, sus intereses, sus hobbies. Si hoy día me gusta una comida, ¿no? Es porque de repente no he probado la comida selvática o norteña o arequipeña. Pruebo la comida arequipeña y me encanta.
cambié de gusto, ¿no? Los gustos, los intereses son rasgos secundarios, ¿no? Nuestras formas típicas de reaccionar cuando estamos con estrés también, cómo reaccionamos, nos ponemos a llorar o nos ponemos eh, malhumorados, explosivos. Esos son rasgos secundarios, ¿no? Y los rasgos cardinales es aquello que define nuestra personalidad. El rasgo cardinal es la columna vertebral de una persona. ¿Y quiénes tienen rasgos cardinales? Personas ya adultas, chicos. Jóvenes como ustedes de 16, 17, 18 años, todavía su personalidad está en formación. No tendrían todavía un rasgo cardinal. ¿Quiénes son los que tienen rasgo cardinal? Esas personas que tienen más de 30 años ya, personalidad definida. Por ejemplo, a nuestra entrenadora de vóley, ¿cómo se la conoce? ¿Cómo se la conoce? Como una persona explosiva, ¿no? Una persona explosiva, grosera, ¿no? A este cómico, como una persona jovial, melcochita, ¿se acuerdan? Entonces, esos son rasgos cardinales. El rasgo cardinal es la columna vertebral de la personalidad de un individuo y todas las personas ya lo conocemos ya por ese rasgo, lo conocemos, ¿no? Este es el juez Carguancho, un juez honesto, mandando a la cárcel hasta los presidentes, ¿ya? Por favor, si no se entiende, me van escribiendo ya para, ¿cómo se llama? Llegar a ustedes. A mí me interesa llegar a ustedes, ¿no? En la explicación. Entonces, las teorías tipológicas, lo que pasa es que yo tengo que empezar a correr, chicos, porque ya, mira, ya estoy a mitad de la clase, ¿no? Pero no, si no se entiende, yo paro y me enfoco en explicar ese aspecto que no está entendido, ¿ya? Entonces, las teorías tipológicas dice que podemos clasificar a una persona en una categoría y cuando lo colocamos en esa categoría, no, ya no puede estar en la otra. Si yo digo que una persona es extrovertida, entonces ya no puede ser introvertida, ¿no es cierto? Porque ya dije que esta persona es extrovertida, ¿no? Eso es lo que dicen las teorías tipológicas. En cambio, las teorías de los rasgos dicen que no, que todas las personas podemos tener los mismos rasgos, sino en diferente grado, ¿no? En diferentes grados, ¿ya? Dentro de las teorías tipológicas están las constitucionales y las psicológicas. Las constitucionales dice que la explicación de cómo son las personas está en el cuerpo. Investiga el cuerpo, ahí está la explicación, ¿no? La estructura corporal, ¿no? Y las psicológicas dicen que podemos clasificar a las personas por sus estructuras mentales, ¿no? Y su forma de reacción. Dentro de las teorías constitucionales tenemos dos teorías, la teoría del temperamento de los humores de Galeno, que fue un médico griego, y la teoría somatopsíquica del psiquiatra Ernest Kretschmer, ¿no? Galeno, hace más de 2000 años atrás, chicos, es la primera teoría de la personalidad. Decía que las personas tienen líquidos, fluidos, y según cómo predomine ese líquido, ese fluido en el cuerpo de una persona, va a tener un tipo de personalidad, ¿no? Por ejemplo, en las personas que predomina la sangre dentro de su cuerpo, es la persona sanguínea. Van a ser personas alegres, ¿no? En las personas que predomina, ¿no? La bilis amarilla, van a ser los coléricos. ¿Y ellos cómo son? Son personas con poca tolerancia a la frustración, impulsivos, dominantes. En las personas que predomina la flema, son flemáticos. ¿Y cómo son ellos? Calmados, tranquilos, despaciosos, lentos. Ese es el flemático. En la persona que predomina la bilis negra, son melancólicos. ¿Y cómo son ellos? Ellos son eh, personas pesimistas, ¿no? Son personas susceptibles, impresionables, introvertidos. De esta teoría, chicos, ha quedado solamente ahorita, actualmente se acepta la clasificación de los temperamentos que planteó Galeno, se aceptan hasta ahorita, ¿no? Pero ya no con la explicación que le dio Galeno. Ahora sabemos que eso depende del sistema nervioso, no de humores, no de líquidos, ¿no? Sino del sistema nervioso.
Luego tenemos a Kretschmer, ¿no? Kretschmer señala que se puede conocer a una persona si tú ves su biotipo, su estructura corporal. Ahí está la explicación de todo. Kretschmer se dedicó a medir, ¿no? La estructura corporal de las personas, cuánto tiene de brazo, cuánto tiene de cuello, y encontró que se podían clasificar en 3 biotipos. El leptosómico es una persona delgada, alta, ¿no? ¿Qué predomina en ella? Los huesos, pálidos, ¿no? Ese es el leptosómico. Y su personalidad es esquizotímica, ¿no? Son introvertidos, callados, ¿no? Luego tenemos al pícnico. Su estructura corporal es de una persona gordita, rechoncha, adiposa. Destaca, ¿qué más? La grasa, vientre abombado, no tienen cuello, ¿no? Ese es el pícnico. Y su personalidad es ciclotímica. Son alegres, ¿no? Carismáticos, sociables. Luego tenemos el atlético. El atlético es una persona de estructura corporal gruesa, estatura mediana, corpulenta. ¿Qué destaca en ellos? Los músculos. Su personalidad es la gliscrotímica. ¿Cómo son ellos? Son firmes, agresivos, decididos, ¿no? Ese es el gliscrotímico. Chicos, de esta teoría ya no se usa, ¿no? Estos conceptos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que no se confirma la tesis de Kretschmer, ¿no? De que todas las personas delgadas, flacas, son introvertidos. Hay delgados, personas delgadas que son extrovertidas. Y que no todas las personas gorditas, rechonchas, pícnicas, son extrovertidas, porque también hay gorditos introvertidos. Entonces, ya no se ha tomado en cuenta. ¿Por qué se enseña? Tú me dices, ¿por qué se enseña entonces, profesor? Por una cuestión histórica nada más de que tengan información, ¿ya? Aunque siempre ha quedado pues esa en este, en la imaginería popular que los gorditos son alegres, carismáticos, ¿no? Simpáticos, ¿no? Como una especie de marshmallow que provoca agarrarlos a los gorditos, ¿no? Y que son así siempre, ¿no? Ha quedado esa imagen. Luego tenemos las teorías tipológicas psicológicas. Ahí tenemos Carl Jung, ¿no? Jung hablaba, chicos, que existían 2 tipos de personas, el introvertido y el extrovertido, ¿no? El introvertido, su energía mental la orienta hacia sí mismo, ¿no? O sea, es una persona que le gusta más bien reflexionar, pensar, antes que actuar, ¿no? Ese es el introvertido, ¿no? En cambio, el extrovertido es una persona que su energía mental la orienta hacia los demás, ¿no? Es una persona que le gusta más la acción. O sea, el extrovertido primero lo hace y después lo piensa, ¿no? Es más de acción, ¿no? Esa es entonces la propuesta de Carl Jung, ¿no? Eh, y este es la propuesta de Hans Eysen. Eysen dice, chicos, que a las personas las podemos conocer en 3 dimensiones. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones? La primera, sociabilidad. Introvertido, extrovertido, ¿no? Esa es la primera dimensión. Ya conocemos, ¿no? Una persona introvertida es aquella persona que biológicamente, naturalmente, le gusta más estar a solas, ¿no? O sea, ella valora mucho los espacios de silencio, ¿no? Esos espacios de aislamiento los valora, esa es su naturaleza. En cambio, el extrovertido le encanta el bullicio, la algarabía a su alrededor, ¿no? Le gusta el contacto, la excitación, le encanta eso al extrovertido, ¿no? Cuando incluso hasta su manera de cómo enfrentar el estrés es diferente. El introvertido quiere bajar su estrés. ¿Qué hace? Se encierra en su cuarto, escucha música, ahí feliz él, ¿no? O si no, se va de repente al campo, la naturaleza, la playa, solito ahí, ¿no?
en el campo, escuchando los pajaritos, está feliz. Ese es el introvertido, ¿no? En cambio, el extrovertido no. El extrovertido quiere desestresarse, busca, ¿no? Donde hay una fiesta, quién cumple años este fin de semana, ¿no? Se va a centros comerciales, ¿no? No tiene ni un sol en el bolsillo, pero igual él se está paseando por todas las tiendas. A la pobre dependiente la está haciendo bajar ahí las prendas, las zapatillas, y ni un sol tiene. Pero así está, así se desestresa el extrovertido, ¿no? El otro, la otra dimensión para Einstein es el neuroticismo. Neuroticismo significa, chicos, grado de estabilidad o inestabilidad emocional, ¿no? Ya habíamos dicho, hay personas que son muy impresionables, bastante impresionables, sugestionables, ¿no? Tienen un problema, no pueden dormir. Por su problema personal, no pueden dormir, ¿no? Tienen dolores de cabeza, ¿no? Son así, ¿no? Con cierta inestabilidad emocional, ¿no? O estabilidad emocional también. Es como si yo te preguntara, a ver, yo te preguntara, si tú estuvieras haciendo una tarea y alguien te estuviera mirando fijamente y tú te das cuenta que alguien te está mirando, ¿tú cómo sentirías eso? ¿Te incomodarías? ¿Te pondrías nervioso? ¿No? Hay personas que sí y hay otras personas que no, ¿no? Pues ese es el grado de estabilidad o inestabilidad emocional. Y la tercera dimensión, para Eisen, chicos, ya estas dos dimensiones mide la personalidad normal. Eisen le dio mucha importancia al temperamento. Él decía que el 80% de la personalidad es el temperamento. Uno tiene que conocer su temperamento y conoce su personalidad, ¿no? Esta es personalidad normal, entonces, sociabilidad y neuroticismo. Pero hay una tercera dimensión, psicotismo, y este mide la personalidad anormal. Psicotismo, personalidad anormal. Es decir, cuando las personas son conflictivas, tienen algún trastorno, ¿no? O sea, son personas que de repente tienen una rabia, una cólera y tienen mucha hostilidad. Tú te las quedas mirando y de frente te vienen y te confrontan, ¿no? ¿Para qué me miras? Me he visto con cara de payaso, quieren pelear contigo ya, ¿no? No son personas locas, pero tienen algo de locos, ¿no? Es un nivel de psicotismo, le habló, le llamó Eisen. Y miren, chicos, cómo acá en esta imagen se está comparando la propuesta de Eisen, que habló de solamente eh, sociabilidad y neuroticismo, y la propuesta de Galeno. ¿Se acuerdan de Galeno que habló de flemático, sanguíneo, colérico y melancólico? O sea, dos teorías se están juntando en este cuadro. Y tú vas a ver, ¿no es cierto?, cómo son. Mira cómo coincide Eisen y Galeno, cómo coinciden. Y cómo son las personas en su temperamento, de acuerdo al, ¿no? De acuerdo al temperamento que tienen. Si es melancólico, mire, estos son los rasgos, ¿no? Estos son los rasgos. Si es colérico, estos son los rasgos. Agitado, variable, activo, optimista, agresivo, impulsivo, ¿no? Si es flemático, acá está. O sea, un flemático, ¿qué cosa es? Un introvertido, una persona introvertida y estable, con estos sus rasgos. Si es un sanguíneo, ¿cómo es el sanguíneo? Extrovertido, estable, también y estos son sus rasgos. Un colérico, inestable emocionalmente, y sus rasgos extrovertido, ¿no? Si ustedes quieren saber su temperamento, entren a internet, pongan test de la personalidad de Eisen, se lo aplican, porque ahí hay un test, y ahí les sale su tipo de temperamento. ¿Ya? Si ustedes no, hasta ahorita, por ejemplo, no pueden reconocer su temperamento. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ustedes saben, chicos, ya su temperamento, pueden deducir qué temperamento tienen. O sea, esta clase por lo menos que ayude en eso, ¿no es cierto? ¿No les parece que ayude en eso? ¿No? Que me permita conocer cuál realmente, con qué temperamento yo he nacido, ¿no?
¿no? Si soy melancólico, si soy colérico, flemático, sanguíneo, ¿no? Por lo menos eso, ¿no? Que les pueda ayudar, ¿no? Y empezar a educar nuestro temperamento, ¿no? A ver, ¿yo qué temperamento tengo? A ver, para que apliquen sus conocimientos. ¿Qué temperamento creen ustedes que tiene su profesor de psicología? A ver, ya como de repente ustedes tienen un poquito de reservas. Acuérdense, chicos, saquen ustedes a la persona su temperamento eh, por el tono de voz, el timbre de voz, si son emotivos o no son emotivos. Ahí se puede sacar, ¿no? Esta parte de acá, ¿no? Y esta parte de acá, ¿no? Les cuesta trabajo ser sociables o no, o son sociables por naturaleza, ¿no? A ver, un cuarto de pollo, a ver, para el que acierta, para el que acierta, a ver, chicos. Bien, este, no se animan entonces. Ya, bueno, lo dejamos allí, lo dejamos allí. Ahora entramos a los enfoques explicativos, ¿no? Los enfoques explicativos señalan que para conocer a una persona hay que utilizar conceptos, no hay que quedarse solamente en la descripción, ¿no? De las personas, en la descripción de las personas, ¿no? Este, por ejemplo, si una persona es perfeccionista, ¿no? Recontraordenada en sus cosas, ¿no? Entonces, algunos dirán, bueno, él es así o ella es así porque tiene un super yo muy desarrollado, ¿no? Mira, ya está utilizando un concepto ya para explicar por qué es ordenada esa persona, ¿no? En este caso está utilizando la teoría psicoanalítica, ¿no? Está con los conceptos de la teoría psicoanalítica, ¿no? O sea, de repente diría, ¿no? Ha tenido un papá muy rígido, muy duro, ¿no? Y entonces eso ha constituido un super yo muy inflexible en esta persona, ¿no? Entonces, los enfoques explicativos tienen conceptos, ¿no? Este, para poder dar una explicación al comportamiento humano, ¿no? Y dentro de esos enfoques, ahí tenemos el enfoque humanista, el enfoque conductual y el enfoque cognitivo social, ¿no? Entonces, en el enfoque humanista, chicos, lo importante allí es que este enfoque le da mucho peso, ¿no? Le da mucho peso, ¿no? A la actitud del sujeto, ¿no? Las personas, dice el enfoque humanista, tenemos una tendencia a mejorarnos, a perfeccionarnos. Y esa tendencia a mejorarnos, a perfeccionarnos, que es natural, ¿no? Esa tendencia se llama la autorrealización, ¿no? Y la autorrealización descansa en el libre albedrío, ¿no? Cuando las personas toman conciencia que eh, tienen capacidad de influenciar en su vida y que no son títeres, que no son zombies, ¿no? Y tienen esa capacidad de influenciar en su propia vida, eh, ya toman conciencia de su libertad, ¿no? Y esa libertad tiene una contrapartida, que es la responsabilidad. ¿No? Entonces, esa es la propuesta del humanismo. Y en el humanismo, chicos, hay dos teorías, ¿no? La teoría de Carl Roger, ¿no? Y en este caso, la teoría de Abraham Maslow, ¿no? Carl Roger, hay un término que le da mucha importancia a Roger, ¿no? Ese es el yo
o él también le llamó el self, ¿no? En inglés, el self, ¿no? Para Carl Rogers es importante, ¿no? Que las personas tomen conciencia de su yo real y su yo ideal, ¿no? Su yo ideal es lo que yo quiero ser, lo que yo aspiro a ser como persona. Y mi yo real es como yo me siento, ¿no? Y cuando hay una congruencia entre mi yo ideal y mi yo real, hay una congruencia, hay una concordancia, entonces yo voy a tener salud mental. O sea, si yo digo, mira, yo soy una persona introvertida, ¿no? ¿Puedo mejorar? Sí, sí puedo mejorar un poco, ¿no? Pero me acepto que soy introvertida, ¿no? Mis amigos tienen que aceptar también que yo sea así como soy, ¿no? Y si no me aceptan, mal también por ello, ¿no? ¿No? Entonces, allí estamos viendo una concordancia entre mi yo ideal y mi yo real. En cambio, en otras personas, ¿qué cosa dicen? ¿No? ¿Cómo me gustaría tener, ¿no? Una docena de amigos, ser popular, ¿no? ¿Por qué seré introvertido? ¿No? O sea, comienzan a cuestionar, ¿no? Me gustaría ser famoso, ¿no? Pero me siento introvertido, callado, tímido, reservado. Ahí estamos viendo que hay una incongruencia entre mi yo ideal, lo que yo quiero ser, y mi yo real, ¿no? Entonces, esa persona va a tener problemas de salud mental, dice Roger, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay congruencia, ¿no? Y el otro concepto clave es el amor incondicional, ¿no? El amor incondicional es el cariño, el afecto que uno siente por uno mismo sin ningún soporte externo. Porque muchas personas se tienen amor condicional a sí mismos. O sea, se valoran, se quieren solamente, ¿no? Por algún logro o soporte, ¿no? Si tengo buenas notas, entonces soy buen alumno. Por lo tanto, soy lo máximo, me quiero, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Amor condicional. Te estás valorando en función de una nota, ¿no? Eso es amor condicional, ¿no? Si tengo amigos, soy popular, ¿no? Si mamá, papá me quieren, entonces yo también me debo de querer, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Amor condicional, ¿no? Las personas que se tienen amor condicional, se valoran por un soporte externo, son personas vulnerables, porque en algún momento ese soporte externo va a dejar de existir, ¿no? En algún momento esa persona va a tener una mala nota, incluso una mala racha de mala nota, y va a empezar a desvalorizarse, ¿no? En algún momento esa persona lo va a traicionar y se va a comenzar a sentir mal, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha desarrollado un amor incondicional a sí mismo, ¿ya? Y la otra teoría de humanista de Maslow señala, chicos, que el ser humano se desarrolla su personalidad en base a núcleos de necesidades, ¿no? Tiene que ver en cuál es su núcleo de necesidades. Hay personas que solamente están ancladas en necesidades de seguridad, ¿no? Son aquellas personas que trabajan duro para tener cosas materiales y que no falte nada, nunca le falte nada. O sea, tienen un terror a vivir en precariedad, ¿no? Y son acumuladores, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque su núcleo de vida, de personalidad, es tener seguridad, ¿no? ¿Con quién me voy a casar? Ah, me voy a casar con aquel que me dé calidad de vida, ¿no? O sea, así están pensando, ¿no? ¿Y por qué actúo así? Porque seguramente desde niño, de pequeño, siempre he vivido en la precariedad, ¿no? Y mira, ahora ya tengo 30 años y mi personalidad está movida por esa necesidad, nada más, ¿no? Hay otros que piden que los amen, que los quieran, ruegan cariño. ¿Por qué? Porque su núcleo de su desarrollo, su personalidad, está en la necesidad de pertenencia, ¿no? Y hay otros que viven acá en la de estima, ¿no? Están buscando reconocimiento,
prestigio, fama, poder. ¿Por qué? Porque de repente se han sentido patito feo de la familia. Y ese es un núcleo, ¿no? Y hay otros que sí ya viven acá, en este nivel, que son personas que tienen talentos, virtudes, habilidades, son conscientes de esas virtudes, de esas habilidades, y las desarrollan, las desarrollan. Escogen una carrera que permita potenciar esa virtud, esa habilidad que esa persona tiene. Entonces, esa persona va camino a la autorrealización, ¿ya? Va camino a la autorrealización. Es lo que dice entonces, acá lo que estaba faltando, chicos, ¿no? El enfoque conductual dice que simplemente la personalidad no es producto de las sanciones o los estímulos que ha recibido el ser humano, ¿no? A la persona la podemos moldear desde el medio externo con estímulos, ¿no? Eso es lo que dice el enfoque conductual. Y el enfoque cognitivo social señala que la personalidad es producto, ¿no?, de la imitación. Cuando esa persona ha tenido buenos modelos parentales, ¿no? Con valores, igual va a seguir ese mismo camino, ¿no? Ese hijo, ¿no? En la personalidad mucho influye entonces, ¿no? La observación, la imitación, es un mecanismo básico, dice, para el desarrollo de la personalidad, ¿no? Muchas veces, los padres exigen que el alumno, el hijo, estudie, agarre su cuaderno, ¿no? Pero el papá, la mamá no es capaz ni siquiera de agarrar un periódico, ¿no? O de leer, ¿no? O de comentar una noticia, ¿no? O de hablar sobre temas que les abran el panorama a los hijos, ¿no? No un tema de ciencia, un tema de repente de religión, ¿no? Entonces, este es el mecanismo básico, dice el enfoque cognitivo social, la imitación, ¿no? Muy bien, ahora ya empezamos con las preguntas, ¿no? Pregunta número 1. Graciela ha notado que Mercedes suele llegar tarde y dice mentiras para salir de apuros y usa las cosas de los demás cuando estos no están. Por estas razones ha decidido alejarse de ella. El componente de la personalidad descrito por Graciela se denomina raya y tiene la característica de ser raya. ¿Cuál sería la respuesta en este caso? A ver, chicos. ¿De qué está hablando, ¿no?, este enunciado? ¿De temperamento o carácter? ¿De qué está hablando este enunciado? ¿De temperamento? Acuérdense porque esos son los componentes, ¿no? Ya, Andrea dice la E, Fernanda también dice la E, pero está en duda Fernanda, ¿no? Eh, ¿Por qué estás en duda, Fernanda? Es la E, efectivamente es la E, es carácter, valores, cuestión ética, está hablando de valores, cuestión ética, eso es carácter. Y el carácter es algo aprendido, ¿no es cierto? Ya, dice, Jonathan asiste a un taller de desarrollo personal y quien dirige el taller le explica que hay características de la personalidad que son más cambiantes y otros rasgos que nos hacen únicos y definen toda nuestra persona. En dicha explicación se hace referencia a los rasgos raya y raya, respectivamente, ¿no? En el primer caso, ¿qué tipo de rasgos es? Ya Andrea nos dice que es la B, rasgo secundario. Muy bien, Andrea, efectivamente, estamos hablando de rasgos secundarios en el primer caso, cambiantes, flexibles y rasgos cardinales, ¿no? Y la 3, en una convocatoria laboral se solicita una persona que se caracterice por ser analítica, que pueda realizar labores en forma individual por largas horas
y que elabore informes periódicos de sus conclusiones. De acuerdo con dicha descripción, sería correcto afirmar lo siguiente. 1. Es más probable que respondan a la convocatoria personas introvertidas, ¿verdadero o falso? 2. La empresa se encuentra buscando un individuo de tipo sanguíneo, ¿verdadero o falso? 3. Las características que se describen corresponden con el tipo étnico, ¿verdadero o falso? Ya, muy bien, Andrea. Estamos hablando de un tipo introvertido, ¿no? Estas características son de un tipo introvertido, ¿no? Muy bien, la D, la respuesta correcta. Y ya voy a compartir, chicos, las claves. Voy a colocarlo. A ver, mensaje nuevo, bueno, por acá. Y bien, me despido, ya me despido. Muchísimas gracias por la atención prestada. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Chao.